Bueno, Carlomagno forma parte de la mitología europeísta al uso, en el sentido que fue una de las primeras personas en intentar reconstruir a escala territorial en Europa el modelo jurídico y de organización política del desaparecido Imperio Romano. En este sentido, todos somos un poco descendientes de Carlomagno. Hombre, tampoco hay que caer en la tentación de pensar que la figura histórica de Carlomagno representa, en mi humilde opinión, un jalón fundamental en la construcción del espacio jurídico y político europeo. A comenzar porque Carlomagno hizo de la virtud necesidad. No olvidemos que Carlomagno es nieto de Carlos Martel. No olvidemos que Carlomagno es una especie de primus inter pares entre los señores feudales franceses que por primera vez respiran porque han contenido la oleada invasora musulmana. Y entonces en ese momento el problema de Carlomagno es que para asentar su legitimidad tiene que pactar con el Papa, y es quien establece por primera vez esta comunicación entre los dos órdenes legítimos que en la sociedad medieval europea existían: el orden terreno, el orden terrestre, y el orden religioso encarnado por el Papa, que además en ese momento era uno de los reyes más poderosos del continente europeo, puesto que era el jefe del Estado de los llamados Estados Pontificios. Bueno, además su impulso unificador fue un impulso, con todo respeto, hay que tener a algo ocurrido hace 1200 años, ya fue una genialidad de Carlomagno, un impulso que se basaba en una dimensión imperial, es decir, se basaba en asentarme y someter a los que están por debajo de mí. Eso es derecho feudal, eso no es un intento de derecho público europeo. Y dos, con unas ambiciones que eran casi de derecho privado más que de derecho público. Su ambición era garantizar para él y sus sucesores el centro del poder en toda esa parte franco-alemana. Y la mejor prueba es que el sueño de Carlomagno duró muy poco. Ya con sus hijos empezó a disgregar porque tuvo que separar el imperio, y con sus nietos prácticamente desapareció. La crisis del Imperio Romano de Occidente está muy bien, me gusta mucho la precisión de Occidente. Es el fin de una era, es decir, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, a nadie se le ocurre, entre los territorios que empiezan a emerger de manera independiente en Europa Occidental, no se le ocurre crear una especie de derecho común que regule relaciones entre ellos, como es el caso del derecho europeo ahora. Hombre, sí, todos sabemos que el Código de Eurico, en alguna manera una especie de reglas generales del derecho tribal germánico, pero no había, yo creo, no soy un experto, entre el reino visigótico, no debía decir ya entre el reino visigótico y los érulos en Italia. Yo creo que entre el reino visigótico ni los suevos en Galicia había reglas comunes de comerciar, de negociar, eran reglas de imposición. No olvidemos, por un ejemplo, que el gran drama del reino suevo en España es que, viéndose en inferioridad, yo creo que esto explica un poco la diferencia, viéndose en inferioridad frente a los visigodos, siendo los suevos católicos y los visigodos arrianos, deciden hacerse arrianos para congraciarse con Leovigildo. En ese momento Leovigildo, el gran rey visigodo, se convierte al catolicismo y arrasa el reino suevo. Es decir, aquello no es nos integramos por el derecho, una cuestión, insisto, de supremacía, de ejercer el poder sobre un territorio. Yo en ese sentido no creo que se pueda comparar. Diferente es históricamente, insisto, no soy un gran experto, diferente es un poco lo que ocurrió con el Sacro Imperio Romano Germánico. Porque ahí ya sí hay un primer germen de decir, el poder terrenal tiene que pactar con el poder religioso. Y pactar con el poder religioso significa que yo tengo la legitimidad, yo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, obtengo la legitimidad que me da el Papa de Roma frente al débil Imperio Bizantino, que está ya en fase de decadencia, y frente a otros reinos periféricos.
el visigótico español, bueno, perdón, los reinos españoles cristianos, la mitad de España siendo musulmana, la existencia más allá del centro, en torno al Rin, yo digo en torno al Rin, de uno y de otro, las tierras bárbaras. Quien pensaba en que Escandinavia forma parte de la cultura europea, o los pictos en Escocia, etcétera, etcétera. Pero es cierto que hay una necesidad de encontrar legitimidad para construir un modelo un poco más integrado que el puramente feudal. Pero bueno, insisto, ahí tampoco veo yo la existencia de un derecho público europeo como el actual. Nos podemos inspirar en ello, por supuesto, pero el poder del emperador, según el Imperio Romano Germánico, era un poder limitado allí donde alcanzaba su mano, y se imponía el derecho por la vía de donde soy el amo, donde soy el rey. Yo creo, y perdóneme si me equivoco, que la Liga Hanseática era una federación de ciudades marítimas que escapaban a la soberanía territorial del Sacro Imperio Romano Germánico. Y no olvidemos que en tiempos del Imperio Romano Germánico es cuando nace el derecho internacional privado. ¿Y cómo nace? Por las necesidades de los comerciantes de tener seguridad jurídica en sus relaciones comerciales entre Florencia y Pisa, entre Venecia y Génova. Bartolo de Sofferrato, Baldo, eran juristas al servicio de intereses comerciales que hacían una labor casi arbitral y que acudían mucho al Código Justiniano, al Real Derecho Romano, para aplicarlas de manera transcomercial entre ellos. Eso demuestra que la capacidad de imponer un derecho con autoridad pública, llamárase Sacro Imperio Romano Germánico o llamárase los Estados Pontificios, no existía.